Buenas, soy Javier Salmerón y estas son las prácticas de informática. Hasta ahora hemos visto qué es un lenguaje de programación y su razón de ser, cuál es el proceso de traducción, es decir, compilación, vinculación, también un poco el intérprete. Hemos visto qué es un entorno de desarrollo y hemos instalado ThinHive. Así que ahora ya estamos en condiciones de aprender el lenguaje C. En este vídeo vamos a comenzar por su origen, qué es la función main y sus elementos más básicos. Así que comenzamos. Lo primero, un poco de historia. El lenguaje C nació entre los años 69 y 73 por Dennis Ritchie, el cual falleció hace relativamente poco. Sin embargo, aunque sea de los años 60-70, este ha seguido siendo revisado para poder solucionar problemas, añadir mejoras. Por lo tanto, de hecho, tenemos la última revisión en el año 2011. Pero, ¿por qué C? Bueno, C lo hemos elegido porque se trata de un lenguaje muy versátil, el cual se utiliza en una gran variedad de entornos, desde ese ordenador tan pequeñito que mostré en uno de los vídeos, hasta los supercomputadores que seguro que habéis visto o en la tele o en documentales de ciencia. Aparte, es que es tan importante que ha servido de referencia para una gran cantidad de lenguajes que han aparecido después. Por lo tanto, es que C es el lenguaje de referencia casi por excelencia. Es por eso que es importante aprenderlo. Y ya como una característica acerca del lenguaje C es que sigue el paradigma imperativo estructurado. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante para que entendamos cuál es su esencia como lenguaje. Y tiene que ver este paradigma con el hecho de que el elemento más importante sea la instrucción. Y aparte no es que solamente sea la instrucción el elemento más importante, la base, sino que además las instrucciones se van a ejecutar de forma secuencial. Esto es muy importante que lo tengamos en mente desde ya. No se trata, aquí podemos ver un conjunto de instrucciones, de la 1 a la 5, etcétera, etcétera, y hay que entender que se ejecutan una detrás de otra. Es decir, que la instrucción 1 y 4 no se ejecutan a la vez. La instrucción número 2 no se puede ejecutar hasta que termine la instrucción número 1, al menos en los entornos en los que nos vamos a ver ahora. No hay ningún tipo de paralelismo en ese sentido. Así que tenemos que entenderlo, que es muy importante, que la instrucción es el elemento más importante y que se ejecuta de forma secuencial. Vale, puede haber estructuras de control, puede haber bucles que veremos en otros vídeos, pero es muy importante que se entienda que la secuencialidad es muy importante. Y aparte, las instrucciones no están aisladas, sino que toda instrucción está agrupada en lo que se conoce como función. Las funciones las veremos más adelante, pero creo que es bastante importante que entendamos que toda instrucción no se entiende si no está dentro de una función que la engloba. En este caso podemos ver aquí el ejemplo de la función main. Esta función, que hemos dicho que sirve para, entre otras cosas, para que las instrucciones estén agrupadas, es muy importante porque se trata del punto de entrada de todo programa. ¿Esto qué quiere decir? Significa que cuando nosotros ejecutamos, le damos doble clic en un punto exe, que hemos visto en otros vídeos, lo primero que se va a hacer es, la primera instrucción que va a ejecutar el programa es la que haya en la función main. Por lo tanto, si no hay función main, no hay programa, por así decirlo. Así que es muy importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos. Ahora mismo lo que vamos a hacer es fijarnos en un pequeñito ejemplo que tengo aquí preparado en ThinHive. Aquí tenemos un programa escrito en C. Ahora mismo en breve os explico qué es lo que hace, pero quiero que ahora nos fijemos en que hay un conjunto de instrucciones, el cual se ejecutan de forma secuencial y dentro de una función que en este caso es la función main. O sea, están agrupados dentro de main. Vale, ¿qué es lo que hace? ¿Recordamos aquel ejemplo que vimos en el vídeo de compilación y vinculación, en el cual el algoritmo era hacer una suma? Si no nos acordamos bien de los conceptos, revisamos el vídeo. Bueno, pues este es el código exactamente, el código de hacer una suma de dos números. Aparte de eso, nos va a mostrar por pantalla un saludo y nos va a mostrar el resultado, para que el usuario pueda ver algo, ¿no? Entonces, pues, con esa idea lo que voy a hacer ahora es ejecutarlo para que veamos que efectivamente
lo que se va a hacer es ejecutar lo que hay dentro de la función main. Entonces le doy a play y podéis ver cómo efectivamente hay un saludo, hola mundo, y aparte nos muestra el resultado de la suma. Bueno, ¿y para qué quiero este código ahora mismo? Pues este código nos va a servir para analizar cuáles son los elementos básicos del lenguaje C. Así que continuamos. Aquí tengo de nuevo el código y vamos a analizar cuáles son los elementos más básicos del lenguaje. El primero, tal y como ya hemos comentado antes, es la instrucción o sentencias. Todo esto que veis ahí, marcado en ese color, son las instrucciones que tiene nuestro programa y que se van a ir ejecutando de forma secuencial, como ya hemos dicho. ¿Qué otros elementos básicos también tiene todo programa en C? Muy importante, los datos, que pueden ser constantes o variables. Voy a parar aquí un momento, porque yo creo que eso último hay que darle una vuelta más. Vamos a pensar un momento en un ejemplo muy simple. Si yo digo, vamos a pensarlo un momento y le dais a pausa o lo que sea, pero si yo digo suma, ¿qué pregunta es la que os va a venir automáticamente después? Dad la pausa y lo pensáis. Pues la pregunta que seguramente os venga después de yo deciros suma es ¿qué quieres que te sume? ¿No? O sea, no se entiende. Una serie de instrucciones no se puede entender si no hay una serie de datos también implicados. Sumar per se no sirve de nada, pero sumar 3 y 5 tiene un sentido. Por lo tanto, son muy importantes las instrucciones, pero también son muy importantes los datos sobre los que trabajan esas instrucciones. Entonces, ese es otro elemento muy importante. Estos datos, constantes o variables, se pueden combinar en lo que se conocen como expresiones. Este elemento es muy importante y es con lo que trabaja las instrucciones. Le vamos a dedicar a eso también un vídeo aparte. Así que ahora mismo, por ahora, no hace falta que ahondemos más allá. Otro elemento muy importante son lo que se conoce como palabras clave. Estas palabras tienen un significado muy importante en el lenguaje, como por ejemplo main, include, define, y por lo tanto no pueden ser utilizadas libremente como otras palabras que, por ejemplo, aunque no lo hayamos visto todavía, ponerle nombre a una variable. Es un ejemplo. Ese tipo de palabras están muy restringidas en su uso. Y, finalmente, otro elemento de bastante importancia son lo que se conoce como caracteres especiales. Son elementos que le dan una estructura al lenguaje y sirve para que el compilador sepa delimitar correctamente, por ejemplo, las instrucciones o las funciones. Para que lo entendamos bien, viene a ser como los signos de puntuación en un lenguaje, en el español, por ejemplo. Y, aparte de eso, tenemos también un elemento que está pensado más para el propio programador o para otro programador que pueda ver vuestro código, que son los comentarios. Son simplemente pequeñas explicaciones, información acerca de tu código que no significan nada para el compilador, pero para el ser humano sí nos tienen bastante utilidad. Por ejemplo, que podemos ver aquí en rosa, código de prueba nos indica que este código que hay aquí, cualquier otro que lo vea va a entender que, vale, esto es un código que está pensado para probar algo. O simplemente si hay un conjunto de instrucciones complicado, pues explicarlo con unas palabras para que otro lo entienda. Simplemente tenemos que pensar que es para el ser humano. Y con esto, pues ya tenemos explicados los elementos básicos del lenguaje C. Ahora ya en vídeos posteriores lo que vamos a hacer es centrarnos con mayor profundidad en los que son más importantes, como las expresiones, los datos, las instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos vemos en el próximo vídeo.